El imperio de los incas, Cusco 1533, según los cronistas. Pese al transcurrir de los años, Cusco mantiene en la actualidad su enigmática belleza. ¿Cómo sería la capital del imperio de los incas cuando llegaron los conquistadores? Para resolver esta pregunta, me he basado en relato de los cronistas, la mayoría testigos presenciales de los hechos. Pedro Sánchez de la Hoz actuó como secretario del mismo Francisco Pizarro. Él nos dejó sus escritos en 1543, donde manifestaba que Cusco era grande, hermosa, llena de palacios y no vivía gente pobre. Además, nos da un dato muy importante para calcular la cantidad de habitantes que tenía el Cusco en aquella época. Nos dice que en la capital había aproximadamente 100.000 casas, por lo que se puede deducir con un promedio de 3 habitantes por casa que el Cusco tenía aproximadamente 300.000 habitantes. Según Garcilaso de la Vega, cronista notable, la capital estaba dividida en 13 distritos, entre ellos Colquepata, que actualmente se llama San Cristóbal, Cantupata, Pumacurco, Tococachi, hoy San Blas, Munaycenca, lo que ahora estaría en la Recoleta, Rimapampa, actualmente llamado Limapampa, Pumac, Cachi, hoy distrito de Coripata, Chaca, que pertenece a los barrios Santiago y Belén. Cusco era la capital, la ciudad más importante del imperio. Existían innumerables templos de culto donde solo había cabida para los sacerdotes y la nobleza inca, los mismos que eran sepultados en estos recintos, que posteriormente a la llegada de los españoles fueron saqueados inmisericordiosamente. Los sirvientes poblaron los alrededores del Cusco, especialmente los cerros, como se ha podido constatar al rescatar restos humanos de la época de gente humilde. Pedro Pizarro, sobrino del conquistador y testigo de los hechos, manifiesta que la ciudad existía grandes casas y palacios, moradas aristócratas orejones, quienes como verdaderos señores de la ciudad iban en andas de un lugar a otro. El cronista, quien debió tener entre 16 o 17 años cuando llegó al Cusco, pese a que meses atrás se llevó mucho oro de esta ciudad para pagar el rescate del Inca Atahualpa, quedó maravillado al ver tanta riqueza. Francisco de Jerez relata en sus crónicas una ciudad de vías anchas, bien empedradas y provistas de caños de agua. Cieza de León manifiesta que era la urbe más importante del engranaje inca. Existían muchas ciudades importantes, pero el Cusco, por ser la capital del imperio, era la principal y además por tener el Coricancha, el templo más sagrado del Tahuantinsuyo, pues ahí albergaba las momias de los antiguos soberanos incas. En algunos manuscritos anónimos, de los muchos que hay, he podido leer una apreciación de la época. Calles empedradas, derechas, pero angostas, palacios, recintos sagrados, residencia de los sacerdotes, gobernantes, altos mandos militares, conventos de las mamaconas y vírgenes del sol. Siempre me hice esta pregunta y cuando viví en el Cusco, 22 meses, traté de resolverlo. ¿Cómo fueron recibidos los españoles en el Cusco? Según Cristóbal de Molina, en 1553, cuando Francisco Pizarro entró al Cusco el 14 de noviembre de 1533, él y sus hombres fueron aclamados por los habitantes de la capital. Al haber ajusticiado a Atahualpa, eran considerados los vengadores de Huáscar y de todos los cusqueños. Pronto esta algarabía se disipó
Los españoles arremetieron perdidamente contra los templos y lugares sagrados de los incas, en busca de un botín superior al de Cajamarca. Además, torturaron salvajemente sacerdotes, nobles incas y hombres comunes con la finalidad de obtener datos acerca de los paraderos de tesoros escondidos. El botín del Cusco. Cuando llegó la noticia sobre la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca, como les dije antes, hubo algarabía general en la ciudad que obedecía al mandato del soberano Huáscar. Meses después, los españoles entraron en la capital del imperio. Se dice que fueron recibidos apoteósicamente y en medio de un festejo total. Pero eso duró poco, pues el mismo día de su ingreso, los conquistadores saquearon templos sagrados y casas donde existía oro y plata. Muchos hemos creído que los tesoros pagados en el rescate de Cajamarca fueron suficientes para colmar la ambición de los conquistadores, pero no fue así. En el Cusco, pese a que muchos objetos de oro y plata fueron llevados a Cajamarca para completar la promesa del rescate, se encontró igual o más de estos valiosos metales. Agustín de Zárate, conocido cronista español, dice que en el Cusco se halló tanto como Caxamalca. Gómara sencillamente manifiesta que fue más, aunque como se repartió entre más gente no pareció tanto. Garcilaso de la Vega asevera que en el Cusco hubo más. El historiador Rafael Loredo hace unas deducciones muy lógicas sobre el reparto del Cusco. Manifiesta que el tesoro del Cusco fue mayor al de Cajamarca, aunque se sabe que en el reparto del rescate hubo muchas evasivas. Por ejemplo, el anda del Inca Atahualpa pesó 83 kilos de oro de 15 quilates que no fue registrado. En el Cusco el reparto de oro y plata tuvo que hacerse entre 480 partes, a diferencia que en Cajamarca solo se repartió en 368. La cuota asignada en el Cusco a cada soldado tuvo que ser menor, ya que era mayor el número de participantes. Según Loredo, no todo fue fundido y convertido en barras. Da algunos detalles y cifras actuales. Él dice, una mujer de 18 quilates pesó 128 marcos de oro, o sea 29 kilos, 440 gramos, lo que sería en la actualidad algo así como 237.308 dólares. Además menciona una oveja de oro de 18 quilates que pesó 5.750 pesos, o sea 26 kilos, equivalente en la actualidad a unos 202.140 dólares. La pieza más asombrosa del botín del Cusco, según Loredo, fue una plancha de oro blanco, no ovo, que Pesaya, y que todo hace suponer se trazó de la imagen de la luna que fue extraída del templo Coricancha. ¿Cómo era el templo Coricancha, el templo más sagrado del imperio incaico? Se dice que lo construyó Pachacute. En este lugar se conservan las momias de todos los gobernantes del Tahuantinsuyo, con todas sus ofrendas personales. Por tanto, este templo se constituyó en el más sagrado e importante del imperio incaico. Las paredes de este sagrado recinto se hallaban revestidas de plancha de oro. Según nos manifiesta el escribano Pedro Sánchez de la Hoz, se contaron más de 500 planchas de oro del templo de Cusco, que pesaban desde 4 y 5 libras hasta 10 y 12 libras, y que entre las joyas había una fuente de oro toda muy sutilmente labrada, que era muy de ver, así por el artificio de su trabajo como por la finura con la que era hecha, y un asiento de oro muy fino, la tiana del Inca o del Sol, labrado en figura de escabel que pesó 10 y 8.000 pesos. Existía un disco del oro
también llamado disco del sol, según el inédito Felipe de Pamanes, de oro macizo como una rueda de carro. Dentro había un jardín artificial formado por figuras que representaban en tamaño natural animal y plantas hechas de oro y plata, adornados con piedras preciosas. Figuras humanas del tamaño de un hombre de oro macizo, llamas de oro, máscaras de oro, medalla de oro, chucos, patenas, brazaletes, cetros, queros o vasos sagrados, los grandes cántaros o urpus, los platos en que comía el sol o los guamporos o grandes odres o trojes de oro y plata para la chicha. En el jardín del sol se apreciaba caracoles y lagartijas que se arrastraban por la tierra, hierbas y plantas, los árboles con sus frutos de oro y plata, las mariposas de leve y calada orfebrería, puestas en las ramas, y los pájaros en los árboles, que parecía, dice Garcilaso, como que cantaban o que estaban volando y chupando la miel de las flores. El gran maizal simbólico con sus hojas, espigas y mazorcas que parecían naturales, la raíz sagrada de la quinoa, y para completar el ilusorio cuadro, 20 llamas de oro con sus recentales y sus pastores y callados, todos vaciados en oro. Los españoles fueron brutales, asaltaron, saquearon y destruyeron el templo sagrado del Coricancha. Además, todas las maravillas fueron fundidas, transformadas en lingotes para facilitar su transporte y destruirlas completamente.